sí. Es como que graba por defecto y yo lo paro y después cuando digo que voy a grabar, lo paro. Súper tonto. Ya. Entonces, lo primero es que tenemos una fuerza, ¿cierto? Y habíamos estado ocupando la coordenada z como nuestra coordenada unidimensional. Entonces tenemos una fuerza que en este caso depende solo de una coordenada, ¿ya? Así que da lo mismo si la anotamos así o también la podríamos anotar así, ¿ya? Pero en realidad todo nuestro ejemplo está en una sola coordenada, así que ¿qué tengo tan mala letra hoy día? Ok. Entonces el trabajo mecánico de esta fuerza Z se define así, se define como la sumatoria sobre J de la fuerza en una cierta posición, Z sub J, multiplicado por la diferencia de posición eh, entre Z sub J más 1 y Z sub J. O en realidad en el desplazamiento a lo largo de esa fuerza. Entonces esta es una fuerza que se aplica en la posición Z sub J y este es el desplazamiento en el que esta fuerza Z sub J es válida, ¿ya? ¿Y por qué uno lo hace así? Porque la fuerza en realidad no es constante a lo largo de nuestro desplazamiento, sino que podría ser variable. Y entonces, si es que es variable, necesito ir sumando pedacitos chicos de este trabajo mecánico, ¿ya? Y típicamente lo que sucede es que si yo tomo el límite, cuando delta z tiende a 0, entonces esto es exactamente igual que escribir la integral, en realidad. La integral de f de z a de z entre z sub 0 y algún z, y z final, si ustedes quieren. Y ahí ese sería el trabajo, el trabajo mecánico de esta fuerza. ¿Sí? El trabajo en general se entrega a un sistema y se va a manifestar como un cambio en la energía del sistema. Yo ejerzo trabajo mecánico sobre una partícula. Por ejemplo, podría ser que yo ejerzo trabajo en contra de la gravedad y ejerzo trabajo mecánico. Vimos que si uno ejercía trabajo mecánico en contra de la gravedad, la partícula quedaba en una posición expectante ahora para generar energía cinética. Porque si yo la suelto de esta posición a donde yo la llevé haciendo trabajo mecánico, entonces cuando la partícula vuelva a la posición original, va a volver con mucho más energía cinética, ¿ya? Y entonces habíamos definido la energía cinética. La energía cinética de una partícula era un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. Y definimos también la energía potencial. La energía potencial se trataba de una energía que aparece cuando la partícula, en este caso, está sometida a algún campo de fuerza. Ese campo de fuerza eh, puede ser, por ejemplo, en realidad dimos dos ejemplos. Dimos el ejemplo de la fuerza gravitatoria y dimos el ejemplo también de la fuerza elástica. Dependiendo de la fuerza, de cuál es el tipo de fuerza que estamos ocupando, va a ser la forma de este potencial, ¿sí? Entonces, vimos dos. Vimos el caso de un campo gravitacional uniforme, ¿ya? En que la fuerza en Z depende justamente de la gravedad. Esa es la forma de la fuerza, y otra manera de escribir esto es mg según z unitario, donde z unitario es un vector que apunta hacia arriba, ¿cierto? Y como el vector unitario apunta hacia arriba, entonces la fuerza tiene que apuntar necesariamente con sentido negativo, hacia abajo. Y en ese caso, la energía potencial U de Z la escribíamos siempre como una cierta energía inicial, ¿ya? O de referencia, si uno quiere, más mgz. O también uno podría escribirla así como mgz menos z0, ¿ya? Reconociendo que U sub 0 era en realidad mg por z0.
Esa era en el caso de la fuerza de gravedad, pero también teníamos la fuerza elástica, y la fuerza elástica satisface la ley de Hooke, ¿ya? Que la ley de Hooke es la siguiente. F de X es proporcional a una constante del resorte por X según X, unitario. Entonces, mientras más yo estiro el resorte, mientras más saco el resorte de su posición de equilibrio, de su largo natural que le llaman, que sería la distancia, y X es la distancia en que yo estoy desplazando el resorte de ese largo natural. Entonces, mientras más yo lo desplazo del largo natural, ya sea que lo estiro o que lo comprimo, aumenta la fuerza elástica en esa proporción, ¿ya? Y de acuerdo a una constante K de proporcionalidad, que sería el coeficiente elástico, coeficiente de elasticidad del resorte, ¿ya? Que puede ser distinto. Esto es lo que se llama la ley de Hooke. Y no sé, hay una historia curiosa de Newton. Newton no se llevaba bien con Hooke. Ya Robert Hooke era un científico de la época de Newton. Newton, ustedes, yo ya les he dicho, ya se los he comentado, Newton era un semidios prácticamente, ¿ya? Él inventó el cálculo, no solo inventó el cálculo, se lo dejó para él durante un buen tiempo, ¿ya? Solamente Newton sabía del cálculo, según él, y entonces aprovechó Newton de resolver un montón de problemas ocupando el cálculo, pues si nadie más sabía. Entonces, eh, por supuesto que por supuesto que Newton era considerado un semidios, ya una persona casi sobrenatural. Y Hooke y todos los demás eran como, pucha, científicos tratando de ganarse la vida, ¿cierto? O más bien, no existían los científicos profesionales. ¿Ya? Lo que había era aristócratas que se dedicaban en su tiempo libre a hacer experimentos. ¿Ya? Y Hooke era uno de estos. Y Hooke era bajito, ¿ya? Y entonces hay algunos historiadores de la ciencia que dicen que una de las frases más célebres de Newton se refería más bien a Hooke y no es un comentario de la sabiduría profunda de Newton, ¿ya? Y de la humildad como uno pensaría, sino que más bien era un sarcasmo en contra de Robert Hooke. ¿Ya? Y la frase es una que ustedes han escuchado seguramente, y entonces dice así, se supone que Newton dijo o escribió, si yo he podido ver más lejos, es porque me he parado en los hombros de gigantes. ¿Ya? Entonces él está reconociendo que si él ha podido hacer todo lo que hizo, ¿cierto? Y inventar el cálculo, es decir, entender la física, la mecánica celeste, fue porque su trabajo se basó en otros hombres y mujeres, supongamos, que habían hecho muchas contribuciones. Pero en realidad todos dicen que más bien se estaba burlando de la estatura de Robert Hooke, ya con esa frase. Hay unos historiadores que dicen eso y lo he leído más de una vez y me parece que esa es la explicación más plausible para la frase de Newton, ¿ya? Pero quizás valdría la pena investigar. Ok, entonces la conservación de la energía, ¿ya? Hasta el momento como la hemos visto, tendría que ser así. El trabajo mecánico, ¿cierto? Se puede escribir como la suma de una serie de estas energías, ¿ya? Y básicamente sobre una partícula va a actuar la energía cinética, que es una diferencia entre la energía cinética inicial y la final. Energía potencial, ¿ya? Que podría ser la energía potencial gravitatoria u otras. Y hay una tercera energía que en realidad es el calor, pero el calor no entra como energía en general en la mecánica clásica. ¿Ya? El calor es materia de termodinámica.
Pero sí, obviamente que uno puede cambiar el trabajo mecánico o incluso cambiar la energía cinética cambiando el calor, ¿ya? Del sistema. Mi hijo decidió jugar acá, así que si escuchan algo. Ok, entonces hasta el momento todo esto se refería a una dimensión, ¿ya? Estamos en una dimensión y todo bien. Pero ahora uno debería tratar de extender trabajo y energía para más de una dimensión, ¿ya? Y aquí empiezan algunas dificultades, ¿ya? Y algunas complicaciones que no son del todo evidentes. Entonces, y bueno, y lamentablemente también, para poder derivar estas leyes, vamos a tener que hacer uso de cálculo integral y cálculo diferencial, pero espero que me sigan, ¿ya? Entonces, si uno parte con con la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton, ahora generalizada a varias dimensiones, sería F igual a m por a, donde F es un vector y a es un vector cualquiera, ¿sí? Entonces, si uno considera un intervalo de tiempo, delta t, ¿ya? En un intervalo de tiempo delta t, uno sabe que la partícula se movió una cierta cantidad delta r vectorial, y ese movimiento delta r vectorial va a ser igual a la velocidad instantánea por delta t, ¿sí? Y esto uno lo podría mirar así como en el plano. Si es que uno lo ve así en el plano. Por ejemplo, si este es nuestro origen de coordenadas, acá, y nosotros tenemos un vector acá, este es nuestro vector posición, y ese podría ser la posición r en t, y esta podría ser la posición en un tiempo t más delta t, ¿sí? La diferencia entre estos dos vectores, va a ser un vector que apunta ¿a dónde? Apunta así, ¿cierto? Va a apuntar así. Ese vector de ahí es delta r, y nosotros sabemos que si ha pasado un tiempo delta t entre estas dos posiciones, entonces la velocidad es efectivamente delta r partido por delta t, ¿ya? Y por supuesto que esto es verdad si es que delta t tiende a 0. Esto es exactamente la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? En el límite, esa es la derivada, y en cualquier otro caso, esto es una fracción, ¿ya? Ahora, hemos hablado de esto antes, y también esto es medio histórico, ¿cierto? Newton y Leibniz son los dos padres del cálculo, y se supone que lo descubrieron de manera independiente, ¿ya? Lo que sí, Leibniz apenas lo descubrió, lo publicó, ya no como Newton. Y entonces cuando Leibniz lo publicó, Newton dijo, pero sí, eso yo ya lo sabía. Como que Newton ya llevaba como 10 años ocupando el cálculo, ¿ya? Y ahí fue donde empezaron las peleas entre ellos dos. ¿Y por qué digo esto? Porque esta es la notación de Leibniz de la derivada, ¿ya? Y nosotros también hemos hecho la notación de Newton, que es así. Hemos hecho así, ¿cierto? Con un puntito arriba. Ese punto significaba que la derivada estaba tomada respecto del tiempo. Y esta notación de Leibniz es como una fracción, ¿cierto? Es como de r de t. En general es mucho más popular esta notación en física que la de Newton, y la razón es que en realidad en el origen, ¿cierto? La derivada parece ser una división entre el cambio de la posición y el tiempo. Así que tiene sentido que uno escriba esto así, y que lo escriba así como Leibniz, ¿ya? Y no con un Profe, punto. Sí. ¿cómo distingo cuando la D es de derivada o cuando la D es de distancia? Porque me pasa mucho. No sé, están diciendo como derivada o distancia por algo. Como lo que hice ahora, por ejemplo. Claro. Sí, la verdad es que no hay distinción, y es como a propósito que uno lo hace así, de hecho. Porque
si uno lo hace así, entonces después uno construye la derivada así nomás, y en el límite es la derivada, ¿ya? Quizá uno debiera, en vez de poner esa d ahí, uno podría poner una d así, ¿cierto? Y lo que uno diría es que en realidad la velocidad es ese delta d a delta t, y en el límite, cuando delta t tiende a 0, ser más riguroso, y ahí, en ese caso, en el límite, solamente escribir la d así, ¿ya? Claro, sí, Eso podría resolver el entuerto de notación, ¿ya? Pero la gente lo hace así también, ¿ya? No, sí, gracias. ok. Entonces, fíjense que la definición de trabajo mecánico en 3 dimensiones involucra que el desplazamiento sea paralelo a la fuerza. Eso ustedes puede que lo hayan escuchado en el colegio, ¿sí? ¿Qué pasa, Rocío? Ok, anda a jugar con tu hermano. Puede que lo hayan visto en el colegio. Y entonces, como la fuerza tiene que ser paralela al desplazamiento, de alguna forma hay que asegurarse que este vector desplazamiento sea paralelo a la fuerza, ¿ya? No necesariamente va a ser así. Por ejemplo, yo podría perfectamente tener una partícula acá, ¿sí? Y estarla arrastrando, por ejemplo, contra el piso que tiene rosa. ¿Ya? Y esto podría tener un cierto ángulo. Y entonces aquí yo podría tener una fuerza en esa dirección. Y yo podría preguntarme cuál es el trabajo mecánico que estoy ejerciendo sobre esta partícula a medida que yo la arrastro con esta fuerza por el piso. Y fíjense que la fuerza, en este caso, esa fuerza en particular, no está en la dirección del movimiento. Podría estar el movimiento ser así, el desplazamiento ser en esa dirección, delta X, y la fuerza ser en esa dirección, ¿ya? Y en ese caso, el trabajo mecánico de esta fuerza no sería, no sería F0 por delta X, sino que sería aquella componente de la fuerza paralela al vector desplazamiento por el desplazamiento, ¿sí? Y para resolver eso, uno lo que hace es que uno aplica el producto punto, ¿ya? Y entonces, de las definiciones anteriores, uno puede escribir esta pequeña ecuación, ¿cierto? En que uno hace F.dr, ¿ya? ¿Qué significa F.dr? Significa la fuerza, producto punto, el desplazamiento como un vector, pero como un vector infinitesimal, ¿ya? Como me preguntaron recién, también uno podría hacer esto, ¿cierto? También lo podría escribir así, pero se entiende que lo estoy escribiendo así porque en cualquier caso este va a ser un desplazamiento infinitesimal, ¿ya? Y aquí hay un producto punto involucrado. ¿Qué significa eso? Que el resultado de esta operación va a ser un escalar, ¿cierto? Tal que la magnitud de esta fuerza se va a multiplicar con el desplazamiento, pero solo aquella parte de la fuerza que se proyecta en la misma dirección del desplazamiento, ¿sí? ¿Hemos definido el producto punto, chicos, o no? Sí, Sí lo definimos, ¿cierto? Lo definimos hace harto tiempo, hace muchas clases. Y ahora lo vamos a ocupar. Entonces, si esto es así, uno podría escribir esto así, ¿cierto? Ocupar el dr acá y ocupar el f igual a m por a, y de esa forma uno tendría la siguiente ecuación. M por a punto b a dt, ¿cierto? Eso sería entonces el f.dr. F.dr sería igual a m por a punto b a dt, donde dt también es infinitesimal y dr también es infinitesimal, ¿ya? Ahora, como estamos generalizando nuestra relación entre trabajo y energía, vamos a reandar algunos de los pasos que hicimos
en la clase pasada cuando lo hicimos para un ejemplo en particular, lo hicimos en una dimensión, ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, necesitamos encontrar cuánto vale la velocidad al cuadrado en t más delta t, ¿ya? Y eso no lo habíamos hecho de manera explícita, pero cualquier escalar al cuadrado es simplemente el vector multiplicado punto por sí mismo, ¿sí? Entonces uno podría escribir esto así. ¿Sí? La velocidad al cuadrado en el tiempo t más delta t es simplemente el vector velocidad en el tiempo t más delta t multiplicado punto sí mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este vector es paralelo a sí mismo, ¿cierto? Cualquier vector en realidad es paralelo a sí mismo, y el producto punto dice que la magnitud del producto punto va a ser la magnitud del, vector, del primer vector o su proyección sobre la magnitud de la proyección del primer vector sobre el segundo vector multiplicado por la magnitud del segundo vector. Y en este caso, la magnitud del primer vector proyectado sobre el segundo vector es la magnitud del primer vector, porque el segundo vector es el mismo vector que el primero, así que esto es en realidad la magnitud del vector al cuadrado. Así que eso en realidad es verdad para cualquier vector, ¿ya? Esa cantidad es verdad para cualquier vector. Pero uno también puede escribir esto así, puede escribirlo como que en realidad la velocidad en t más delta t es igual a la velocidad en t más la aceleración en t por delta t, ¿cierto? Esa sería como una manera corta. Si esto es infinitesimal, esto es exactamente igual y es exactamente verdad. Por lo tanto, uno también puede escribir que la velocidad al cuadrado en t más delta t es b de t más a de t por t punto, lo mismo, ¿cierto? b de t más a de t por dt, ¿ya? Luego de hacer un poco de desarrollo algebraico, ¿ya? Y eliminar los términos que dependen de dt al cuadrado, porque dt al cuadrado sería muy pequeño, esto es igual a b cuadrado de t más 2b de t punto a de t por dt. O sea, fíjense que b de t punto a de t por dt es igual a b cuadrado más de t menos b cuadrado de t. ¿Sí? Y esto, esperen, me falta un medio, ¿cierto? Eso. ¿Sí? Esta cantidad de acá, fíjense, era nuestra misma cantidad de acá. Esta que teníamos aquí. Así que, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, lo que encontramos es lo siguiente, que, de nuevo, ahora, vectorialmente, ¿sí? f.dr es igual a un medio de m por b cuadrado de t más delta t menos un medio de m por b cuadrado de t. Y esto, chicos y chicas, es lo mismo que habíamos encontrado para una dimensión. Es decir, que nuestra función f.dr ahora, que ya la podemos
la podemos igualar o si quieren identificar como el trabajo mecánico. Le voy a poner así, le voy a poner dW, porque en realidad esto es el trabajo mecánico en un intervalo de tiempo muy pequeño, del TT, es igual a la diferencia de la energía cinética en ese intervalo de tiempo, delta K. ¿Ya? Y esto uno lo puede escribir de manera integral ahora, ¿ya? La manera de escribirlo de integral, no se van a asustar supongo con esto, ¿ya? Es simplemente que W es igual a la integral de dW. O sea, que el trabajo mecánico es en realidad la integral de esta función F, que es la fuerza, ahora dependiendo de la posición, punto, el desplazamiento. ¿Ya? Y esta es la definición entre un instante inicial y uno final. Y eso es igual a la diferencia de energía cinética entre un estado final y un estado inicial. Esta es como la definición más general, ¿cierto?, de trabajo mecánico. El trabajo mecánico sobre una partícula es igual a la diferencia de energía cinética de la partícula. Y no hay nada nuevo en esto, chicos. No hay nada nuevo, porque lo único que hemos hecho simplemente es que estamos extendiendo este resultado a 3 dimensiones. ¿Ya? Voy a tomar un descanso de 10 minutos. Voy a ver por qué están peleando los niños, ¿ya? Y nos vemos en 10 minutos. ¿Ok? Ya, profe. Ya.
Ok, volví, chicos. No. Ignacio pregunta, ¿aló? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Sí, se escucha. Sí se Escucha, escucha. profe. Ya. Ignacio, ¿tienes micrófono? Sí, profe, un poquito más arriba. Arriba del... Como al En- principio, acá. Cuando está el b cuadrado de t más dt igual a b de t más a de t por b de t más a de t. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué pasó con las aceleraciones? O sea, porque se deberían estar Ah, multiplicando y deberían sí, estar al esa, cuadrado. sí. Debería haber un término acá, ¿cierto? Me traté de acelerar porque en realidad, caché que ¿estamos grabando o no estamos grabando? Sí, estamos grabando. Sí, estamos grabando, ya. Aquí debería haber un término, ¿cierto? Que debería ser, debería ser a de t punto a de t por dt cuadrado. O también uno podría escribirlo, porque como es a punto el mismo vector, también eso debería ser a cuadrado de t cuadrado. Ya, este término, en este caso, lo despreciamos y lo llevamos a 0, porque siempre estamos pensando que delta t es pequeño. ¿Ya? Y si delta t es pequeño, en el límite, ¿cierto? En el límite, este término es más pequeño que estos términos que están multiplicados por delta t, y es más pequeño, por supuesto, que el término b cuadrado que no está multiplicado por delta t. Así que en el límite este término es 0. Al principio del curso, cuando hacíamos límites, aparecieron algunos de estos ejemplos, ¿ya? En que uno despreciaba ese término. Yo como que me apuré acá y no expliqué bien, pero básicamente es eso, ¿ya? Que en el límite ese término se va. Es como, no sé, estamos haciendo operatoria de números chiquititos o de números infinitesimales. Entonces, este término es muchísimo más pequeño que este, un orden de magnitud más pequeño que este de acá, y este a su vez es mucho más pequeño que este de acá. Por eso que se fueron el a cuadrado. Ya, entonces, aquí, y vamos a seguir a Massman todavía bien de cerca, porque aquí vienen algunos ejemplos, y de hecho no lo mencioné en la clase pasada, pero no dimos ningún ejemplo. ¿Qué pasa si uno hace trabajo en contra de la fuerza gravitacional, pero lo hace de distintas maneras? ¿Ya? Básicamente, uno podría tener la situación siguiente, ¿ya? En que uno está en un eje de coordenada acá. Entonces tenemos la coordenada z así, ¿cierto? Y tenemos la coordenada x así. Ya no estamos en una dimensión, se fijan, estamos en 2 dimensiones. Y queremos ir del punto O, que está acá en el origen, al punto P, que está en alguna parte acá. Y tenemos varias maneras de hacerlo, ¿ya? Tenemos varias maneras de hacerlo. Podríamos hacerlo de la siguiente forma. Podríamos ir directamente en la diagonal, ¿ya? Que supongamos que esa diagonal está haciendo un ángulo alfa con respecto al eje X. Si fuéramos por la diagonal, ese sería un vector unitario, ese gorro. Nos iríamos por ese camino gamma 2, ¿ya? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que tomemos un atajo, y a eso le vamos a poner gamma 2. Pongámosle otro color a esta otra posibilidad, que sería irse por acá. Subir por acá derecho en Z primero, y después ir derecho en la horizontal hasta llegar a P. ¿Ya? A ese camino le podríamos llamar gamma 1. Y podríamos tener otra posibilidad, que sería, la vamos a poner en amarillo, que sería irse por acá abajo primero, después pegarse un pequeño saltito escalón, después avanzar hasta justo debajo de P, y finalmente subir
por acá hasta llegar a P, a ese camino le podríamos llamar gamma 3. ¿Ya? Y entonces, supongamos que nuestra partícula, ¿cierto? Que es esta partícula que vamos a hacer subir o bajar o lo que sea, que está por acá, está sujeta a un campo gravitatorio que es el típico campo gravitatorio, ¿cierto? Que se siente en todas partes. Y lo que queremos hacer es evaluar el trabajo mecánico que nos tomaría llevar esta partícula desde el punto 0 o del punto O al punto P, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos ocupando nuestra forma de hacerlo que acabamos de encontrar en la ecuación anterior. Aquí es evaluar el trabajo mecánico como la integral de la fuerza punto el desplazamiento a lo largo de estos caminos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, a lo largo del camino 1, ¿sí? Si yo hago esta integral de la fuerza punto el desplazamiento, la fuerza es constante, ¿cierto? En este primer tramo del camino gamma 1. En el primer tramo del camino gamma 1, la fuerza va a apuntar en la dirección contraria a z unitario, va a ser según menos z unitario, ¿cierto? Entonces uno podría incluso ponerla acá. Podríamos poner que la fuerza va a ser menos mg punto delta r. ¿Cuál es el desplazamiento acá? ¿Ya? ¿Cuál es el desplazamiento acá? Supongamos que esta altura es 0, ¿ya? Porque podría ser que este fuera el piso. Y supongamos que el punto P está a una altura Z0. ¿Sí? Entonces, el trabajo mecánico que toma desplazar esta partícula desde acá hasta acá es mg por z0. ¿Ya? Aquí el signo de esto es medio enredado, porque en realidad debería ser un signo más. ¿Por qué? Porque el desplazamiento está en contra de la fuerza, así que el desplazamiento va a ser z0, la fuerza es menos mg, pero el producto punto entre el vector fuerza, que la fuerza va a ser así, ¿cierto? O más bien, estamos en contra de la fuerza de gravedad, así que la fuerza de gravedad apunta así, y el desplazamiento va a ser así, son de signo contrario, así que nos aparece un signo más ahí, y el trabajo mecánico necesario para subir la partícula es mg por z0. Hasta acá. Y después vamos ahora desde acá hasta el punto P. ¿Cuánto vale el trabajo mecánico para desplazar la partícula en contra de la gravedad desde este punto de acá, ahora, desde este vértice al punto P? De nuevo, podríamos decir que tenemos que sumarle, ¿cierto? Ahora la integral, pongámosle nombre a este punto, no sé, pongámosle el punto C. La integral a lo largo entre C y P de la fuerza punto el desplazamiento. Pero el desplazamiento ahora va a ser en la horizontal, ¿cierto? En esa dirección, en la dirección de X unitario, mientras que la fuerza contra la cual estamos ejerciendo trabajo sigue siendo la fuerza de gravedad, que es perpendicular a X. Como la fuerza es perpendicular al desplazamiento, no hay ninguna proyección de la fuerza a lo largo del desplazamiento y por lo tanto el trabajo mecánico en ese pedazo del camino es cero. Es cero. Y por lo tanto, el trabajo mecánico a lo largo del circuito gamma 1 es simplemente mg por z0. Ya, pues entonces ahora podríamos tratar de evaluar, por ejemplo, el trabajo mecánico a lo largo del circuito gamma 2. El circuito gamma 2 es tal que el circuito es a lo largo de ese vector unitario S unitario. Perdón, es a lo largo de ese vector unitario S gorro. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo sería? Sería así. Sería
la integral de la fuerza punto el desplazamiento. ¿Cómo es el desplazamiento acá? El desplazamiento es así y la fuerza es así. Entonces, la fuerza tiene un ángulo con respecto, obviamente, al desplazamiento. Y ese ángulo es alfa. La fuerza, a ver, ¿cómo lo hacemos? Para que se vea bien. Ese ángulo de ahí es alfa, ¿cierto? Y acá está la fuerza de gravedad. Eso sería mg. Y el desplazamiento es así. ¿Cuál es el ángulo alfa acá? Yo diría que ese de ahí es el ángulo alfa. ¿Les suena o no? Ese ángulo entre la fuerza de gravedad y esa parte. Por lo tanto, la fuerza punto el desplazamiento, ¿cierto? La fuerza que está proyectada sobre el desplazamiento va a ser menos mg por el seno de alfa. Y es con signo contrario porque va hacia atrás, así que es más. Va a ser la integral de más mg seno alfa por ds, que sería el largo de este desplazamiento. Ahora, ¿cuál es el largo de este desplazamiento? Bueno, este desplazamiento total vale delta S, ¿cierto? Y delta S está relacionado con Z0 a través de ese ángulo alfa, ¿cierto? Porque en realidad delta S por el seno de alfa, ¿sí? Delta S por el seno de alfa es Z0. Entonces delta S por el seno de alfa es igual a Z0. Y por lo tanto, delta S es igual a Z0 partido por el seno de alfa. Así que ese trabajo mecánico es mg por seno de alfa por Z0 partido por el seno de alfa. Así que sigue siendo igual a mg por Z0. O sea, el trabajo mecánico a lo largo de este camino, en contra de la fuerza de gravedad, resulta ser igual al trabajo mecánico a lo largo de este camino. Y no sé si vale la pena que hagamos también pero ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de gamma 3, si yo voy así, acercándome al punto P desde O, la fuerza de gravedad no va a ejercer trabajo mecánico porque el desplazamiento ahí es perpendicular, ¿cierto? En este pedacito sí, en este pedacito no, y en este pedacito sí, pero la suma de este pedacito de trabajo mecánico más este otro pedacito de acá es igual a que si yo pescara la partícula de acá y la subiera acá. Es decir, no importa en realidad el camino, porque uno puede imaginarse cualquier camino para llegar de O a P, cualquiera. En todas las veces que yo tenga un camino nuevo, siempre puedo hacer como puros escaloncitos, infinitesimales si uno quiere, para ir llegando de O a P, y en las partes horizontales no voy a ejercer trabajo mecánico, y en las partes verticales sí, pero la suma de las partes verticales va a ser siempre igual a mg por Z0. Y ya habíamos hablado de esto en la clase pasada, pero ahora quizás podemos concluir un poco mejor, ya después de ver el ejemplo, no sé si sirve el ejemplo mucho, que en realidad, para cualquier camino, ¿ya? Y esto también uno lo puede demostrar, para cualquier camino, el trabajo mecánico para llegar de O a P va a ser siempre mg Z0. ¿Ya? El trabajo mecánico solo depende del punto de origen y el punto final, y siempre va a ser igual a mg Z0,
que va a ser la diferencia de altura entre el punto O y el punto P. Y bueno, pongámosle una G ahí para que se entienda que estamos evaluando el trabajo mecánico de la fuerza de gravedad. Y entonces, lo cual significa que nosotros podemos definir, ¿cierto? Esta fuerza, este potencial, ¿sí? U de xz como simplemente igual a mg por z, donde si ustedes quieren, uno siempre le puede poner el U0, ¿ya? Pero en general no hay pérdida de generalidad y uno puede definir que U sub 0 sea igual a 0. ¿Ya? Uno puede decir, siendo U sub 0 igual a 0. ¿Ya? Y en ese caso, uno simplemente elige que el nivel en donde z es igual a 0, el potencial gravitatorio es 0, y entonces uno define el potencial gravitatorio simplemente como mgz. Esto no era claro que fuera verdad para 3 dimensiones, no, porque lo habíamos hecho para una dimensión y funcionaba bien, pero en una dimensión no es tan claro que cuando uno hace movimientos horizontales no hay trabajo mecánico por efecto de la fuerza de gravedad, porque uno tiene que definir el trabajo mecánico en 3 dimensiones, ¿ya? Y esa definición pasa por el producto punto acá, de la fuerza con el desplazamiento. Ahora, cuando uno se encuentra con un campo de fuerza que tiene esta propiedad, que el campo de fuerza es tal que el trabajo mecánico no depende del camino que uno elija para llegar del punto inicial al punto final, entonces uno dice que uno está en presencia de una fuerza conservativa. Entonces, fuerzas conservativas son, por ejemplo, la gravedad, la fuerza elástica, el magnetismo. En general, los campos de fuerza son conservativos, ¿ya? Pero hay fuerzas que son claramente no conservativas. Fuerzas no conservativas. Y las fuerzas no conservativas son, por ejemplo, la más típica, ¿cierto? El roce. Y todos sus tipos. Todos los tipos de roce. ¿Qué tienen en común las fuerzas no conservativas? Básicamente eso, que el trabajo mecánico de las fuerzas no conservativas es completamente dependiente del camino que uno elija para evaluar el trabajo mecánico. Entonces, no sé si si queda claro lo siguiente, que en realidad, claro, quizás quizás voy a empezar a ocupar cálculo demasiado si hago eso. No lo voy a hacer. Pero quiero insistir en una cosa, y que es la siguiente. Si ustedes se fijan, nuestra derivación del teorema de la energía, que en este caso sería esto que está acá, ¿cierto? Que es esto que está acá, que básicamente el trabajo mecánico es igual a la diferencia de la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Esta derivación pasa simplemente por reconocer que dos cosas, que el desplazamiento igual a la velocidad por el intervalo de tiempo, que esa sería casi la definición de la velocidad, y que F igual a M por A. Y entonces, lo único que ha hecho uno acá es aplicar un poco de cálculo nomás.
ya un poco de cálculo y álgebra. Y lo que sucede es lo siguiente, que entonces el trabajo, o este teorema del trabajo y la energía, o la conservación de la energía mecánica, si ustedes quieren, es simplemente otra manera de escribir la segunda ley de Newton. Escribir F igual a m por A. ¿Ya? ¿Cómo uno está tan seguro de una cosa así? Bueno, hay otra manera de hacerlo, ¿ya? Y se las voy a mostrar, aunque sea un poco media matemática, pero yo creo que igual vale la pena que se los muestre. ¿Ya? F es igual a m por A, ¿cierto? Pero la aceleración, F, también es igual a m por el cambio de la velocidad en el tiempo, ¿cierto? ¿Les suena eso o no? Esto también es una manera de escribir la aceleración. ¿Sí? Ya no, ya me arrepentí porque me han reclamado por el chat que no entienden nada y están súper asustados de que les va a ir mal en el ramo. Sí, el cálculo no es tan importante, ¿ya? El cálculo es importante para mí, para poder explicarle las cosas, pero ustedes mismos no necesitan ocupar el cálculo en los controles ni para resolver los ejercicios, ¿ya? Solo que es imprescindible que ustedes sepan que estas cosas vienen del cálculo y que no son, porque cuando uno las trata de explicar sin cálculo, como que todo aparece así como si fuera un conejo saliendo del gorro del mago. Si uno muestra el cálculo, se produce el otro problema, que es que ustedes creen que les estamos pasando matemáticas ultra avanzadas y que no entienden nada porque las matemáticas son increíblemente avanzadas. Pero en realidad, mi impresión es que cuando uno no les muestra el cálculo, uno los está engañando, les está mostrando, les está como embolinando la perdiz de que uno les está en realidad diciendo cuál es el origen de las ecuaciones y cuál es el origen del trabajo y la energía, pero en realidad no es posible verlo, no es posible verlo sin cálculo. La única manera en que ustedes vean que F igual a M por A es equivalente a la conservación de trabajo y energía es justamente haciendo la derivación y mirando el cálculo, viendo cómo se hace. Entonces, supongamos que uno tuviera solo fuerzas conservativas. Siempre las fuerzas conservativas, siempre, el trabajo mecánico lo voy a poder expresar como un potencial, ¿sí? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, que como las fuerzas conservativas las puedo escribir siempre como un potencial, el trabajo mecánico es igual a el cambio de energía, ¿sí? Y se define el trabajo, por ejemplo, de la fuerza de gravedad como menos el potencial gravitatorio, ¿sí? Y el trabajo de la fuerza elástica como menos el potencial elástico. O, si ustedes quieren, la diferencia del potencial gravitatorio y la diferencia del potencial elástico. Si todas las fuerzas son conservativas, entonces lo que sucede es que el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial gravitatoria, más, por ejemplo, el cambio de energía potencial elástica, tiene que ser igual a 0. Y a esto uno le llama energía mecánica. Y esta sería la conservación de la energía mecánica, ¿ya? Me he arrepentido 2 veces y he estado 2 veces a punto de hacerles la demostración, ¿ya? Esta va a ser mi tercera intento. Después de mi justificación de uso del cálculo, les voy a hacer la demostración como yo la entiendo, ¿ya? Y eso es lo mejor que yo puedo hacer. Profe, Sí. ¿cuál es la diferencia entre K y U sub K? No. Es que, claro, estoy ocupando una notación media extraña. Aquí quizá uno debería poner una K chiquitita en vez de una K mayúscula para que se entienda que esta es el potencial elástico. Y esta es la energía cinética. Ya, entonces voy a ocupar uno de mis comodines, ¿sí?
No me quedó muy claro por qué la suma de las diferencias da 0. Sí, es que eso no se ve nada de claro y eso es lo que quiero clarificar ahora. Ya, entonces Lorenzo, tú me vas a servir de conejillo de India para ver si se entiende esta cuestión o no. ¿Ya? Voy a hacer mi Ya. mejor intento. Tú, Lorenzo, ¿sabes cálculo de antes? Poco. Ya, entonces eres muy, muy buen conejillo de India. Tienes que ser sincero nomás después y si es que no entendiste nada, me tienes que decir. Ya. Ya, entonces, uno parte así, uno dice F igual a M por A, ¿cierto? Entonces, si F igual a M por A, F es igual a M por dB a dt. ¿Ya? Sí. Pero existe en cálculo lo que se llama la regla de la cadena, que es que uno puede derivar respecto de una variable y después esa derivada respecto de una variable, derivarla respecto de la variable original. ¿Ya? Y eso es exactamente igual a derivarla directamente con respecto a la variable final. ¿Sí? Es decir, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es lo mismo que la derivada de la velocidad respecto de x, en este caso respecto de la posición. Aquí deberíamos poner un vector. Por la derivada de la posición con respecto a x. Ya. ¿Ya? Esto es lo que se llama la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, si uno tiene una función, por ejemplo, una función de x, que también es función de y, entonces uno dice df a de y es lo mismo que df a de x por dx a de y. ¿Ya? Eso se le llama la regla de la cadena. Necesito ocupar esa regla de cálculo para poder escribir esto así, ¿ya? Entonces, la fuerza, por lo tanto, es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración la puedo escribir así, la puedo escribir como dv a dx por dx a dt. Ah, pero eso es la velocidad, ¿cierto? Esa es la velocidad. Así que esta es otra manera de escribir la f igual a m por a. Si yo ahora multiplico todo por punto delta x, si yo multiplico punto delta x, entonces lo que tengo es lo siguiente, que f punto delta x es igual a m por b por dv a dx punto delta x. ¿Ya? Y yo puedo integrar esa cantidad ahora, integro esto acá, a ambos lados. Esto de acá es el trabajo mecánico, ¿se fijan? Es el trabajo mecánico de todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula. W, ¿cierto? Y esto de acá, no sé muy bien lo que es, pues, pero sabemos que si m es constante, lo puedo sacar fuera de la integral, y ahí me va a quedar b por dv de x punto de x. Pero esto de acá, eso de ahí, es de hecho la derivada con respecto a x de b cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de b cuadrado, de un medio de b cuadrado, ¿sí? Porque en realidad la derivada de b cuadrado sería un medio, ¿cierto? De 2b por la derivada de b con respecto a x, de b a dx. Se me van los dos y me queda b de b a dx. Así que esto es en realidad la derivada de la función un medio de b cuadrado. No tienen que entender esto porque yo solo le voy a preguntar a Lorenzo si entendió, ¿ya? Si el Lorenzo no entendió, habremos perdido 10 minutos de nuestras vidas y no tiene consecuencias, jóvenes, ¿ya? No se preocupen. Y entonces aquí tengo la derivada de una integral, ¿ya? Y aquí viene otra cosa, y aquí sonido de timbales. Esto, la derivada, la integral de una derivada,
es lo que se conoce en cálculo como el teorema fundamental del cálculo. Y el teorema fundamental del cálculo dice que la integral de una derivada es la función evaluada en los extremos de la integral. Y entonces, esto de acá es en realidad un medio de m por b cuadrado evaluado entre la posición inicial y final de la partícula, y eso es en realidad lo mismo que decir que esto es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, el trabajo mecánico de todas las fuerzas, sobre la partícula, si lo quieren lo ponemos así, pero también lo podemos escribir directamente como es, ¿cierto? Que es la integral de f punto de x. El trabajo mecánico de todas las fuerzas es igual a la diferencia de energía cinética de la partícula. ¿Se entendió algo, Lorenzo? El último paso me perdí. El No último entendí por paso de aquí a acá. qué se pudo sacar un medio m por b cuadrado de la Sí, integral. eso también es una materia de cálculo que ustedes no han visto, ¿ya? Y que se llama el teorema fundamental del cálculo, y dice así: la integral de la derivada de una función, ¿cierto? Entre un x inicial y un x final, es la función evaluada en x final menos la función evaluada en x inicial. ¿Ya? Eso se llama el teorema fundamental del cálculo. Y es materia de cálculo, ¿ya? Pero es reconocer que la derivada es la operación inversa a la integral, ¿cierto? Entonces, si yo integro la derivada, al final recupero la función evaluada en sus extremos, Ya. en los extremos de la integral. Entonces, si yo integro la derivada con respecto a x de un medio de b cuadrado, recupero un medio de b cuadrado, ¿ya? Tengo una m afuera, así que me queda un medio de m por b cuadrado, y esto lo defino como la energía cinética. Y entonces el trabajo mecánico de todas las fuerzas sobre la partícula es igual a la diferencia de la energía cinética. ¿Qué es lo que uno hace ahora? Uno hace lo siguiente. Uno dice, bueno, las fuerzas son fuerzas en general. Todas las fuerzas o la sumatoria de fuerzas sobre una partícula podrían ser fuerzas conservativas más fuerzas no conservativas. ¿Sí? Estas fuerzas conservativas, ¿cierto? Si yo hago la integral de las fuerzas conservativas punto de x, esas fuerzas siempre las voy a poder escribir como menos el cambio de un cierto potencial de esas fuerzas conservativas. Porque así lo defino, así se definen los potenciales. ¿Ya? Y las fuerzas no conservativas, lamentablemente a esas no las voy a poder integrar de manera exacta porque no tienen potencial posible, y a esas sí que les voy a tener que calcular el trabajo mecánico. Entonces, el teorema finalmente me va a quedar así, que el trabajo mecánico de las fuerzas no conservativas sobre una partícula va a ser igual a la diferencia de la energía cinética más la diferencia del potencial, más la diferencia del potencial de las fuerzas conservativas. Y entonces, yo sé que esto ha sido súper enredado, pero no se preocupen porque vamos adelantados con la materia, así que vamos a poder a aterrizar esto en las próximas clases. Y les juro que no van a tener que integrar en el control nunca, nunca jamás. ¿Ya? Si no hay fuerzas conservativas, si no hay fuerzas no Ese conservativas, comentario me hizo el día, profe. sí, no lo van a tener que hacer, ¿ya? No lo van a tener que hacer. Al menos en física este semestre no. Si estas fuerzas no conservativas no están presentes, supongamos no hay roce,
el problema solamente involucra, por ejemplo, la fuerza de gravedad o fuerza elástica, etc. Todas esas van a estar acá, ¿cierto? Significa que esto de acá es cero, que el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero porque no hay fuerzas no conservativas. Entonces, en ese caso en particular, caso particular en que las fuerzas no conservativas son cero, entonces dk más duc es igual a 0. Y eso significa que delta k más uc es igual a 0. ¿Ya? Y eso es que se conserva la energía mecánica del sistema. ¿Ya? Y ustedes probablemente también han resuelto problemas así, ¿ya? En que uno dice, el problema más fácil es uno que resolvimos así, o pseudo resolvimos la clase pasada también. Si uno tiene una partícula, una pelotita a una altura h, ¿cierto? Y parte inicialmente en reposo, ¿cuál es la velocidad final que alcanza cuando llega al suelo? En este caso, nosotros sabemos que el movimiento no va a tener fuerzas no conservativas involucradas. Solo hay fuerzas conservativas. Entonces lo que uno dice es, bueno, ¿cuánto vale esta cantidad inicialmente? Eso es lo que uno llama la energía mecánica. Entonces la energía mecánica inicial va a ser la energía cinética inicial, que es 0, más el potencial gravitatorio inicial, que es mgh. ¿Cuánto vale la energía cinética final? Bueno, no sabemos, pues eso es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando la velocidad final cuando la partícula llega al suelo, un medio de m por v sub f al cuadrado. El potencial gravitatorio final, como el potencial inicial es mgh, significa que mi referencia me la di en el suelo y por lo tanto el potencial gravitatorio final va a ser 0. Como la energía mecánica se conserva en este problema porque no hay fuerzas no conservativas involucradas, entonces la energía mecánica inicial, ¿cierto?, tiene que ser igual a la energía mecánica final, y ahí concluimos que mg por h tiene que ser igual a un medio de m por v sub f al cuadrado. ¿Ya? Y en ese caso encontramos que la velocidad final es simplemente raíz de 2gh. Este mismo problema lo resolvimos de otra forma, lo resolvimos ocupando cinemática, ¿cierto? Diciendo que la partícula iba a estar sujeta a una aceleración constante a medida que bajaba y calculamos cuánto tiempo se iba a demorar en bajar y eso lo relacionamos y encontramos esto mismo. Pero esto lo podemos resolver así, por conservación de la energía mecánica, porque la partícula no está sujeta a fuerzas no conservativas. Ya, yo sé que estuvo enredado hoy día, pero es enredado porque es así. Vamos a ir desenredando la madeja, ya a medida que vaya avanzando esta materia. No se preocupen, de nuevo, si no entendieron la explicación matemática, porque las matemáticas, lamentablemente, ustedes no las han visto todavía. Ya yo preferiría, siempre prefiero que ustedes ya hubieran visto cálculo para poder hacer esto, pero como no han visto cálculo, yo necesito mostrárselos al menos para que sepan que esto no sale de la manga y que no se queden súper colgados cuando yo les pongo que esto de acá, que la energía mecánica en un sistema se conserva si es que no hay fuerzas no conservativas. No hay manera de saltarse esta explicación para poder explicar eso. ¿Ya? Así que me perdonan el uso del cálculo. Massman no pedía tantas disculpas. ¿Ya? Yo a veces hablo de Massman como si estuviera muerto, pero yo no creo que esté muerto. Yo creo que todavía está vivo ahí en la ferretería de su papá, que ahora es la de él, seguramente. Pero Massman nos decía... Sí. ¿Qué nos decía Massman? Nos decía, yo sé que ustedes van a entender, cuando les pasen esto en cálculo, va a ser más fácil para ustedes.
porque ahora van a entender mejor cuando lo vean en cálculo. Y mi impresión cuando me pasó a mí fue que al revés. Y yo creo que se lo dije a Massman y lo decepcioné. Dije, no, profe, ahora entiendo lo que usted estaba haciendo cuando nos explicó las integrales. O sea, yo recién vine a entender cuando me pasaba un cálculo. ¿Ya? Pero sospecho que para algunos de ustedes podría ser al revés, como decía Massman, que podría ser que cuando les pasen esto en cálculo lo van a entender mejor si lo relacionan con física. Sí, uno podría eventualmente intentar resolver problemas de cinemática ocupando trabajo, conservación de energía. Claro, eso es un truco muy, muy sucio, pero que puede funcionar. De hecho, como les digo, uno siempre puede ocupar eh, esto último, la última demostración que les hice no está en el apunte de Massman. No está, ¿ya? Siempre uno puede resolver problemas ocupando trabajo y energía, ¿ya? De dinámica y de cinemática. Sí. Y si lo hacen, por ejemplo, supongamos que ocuparan trabajo y energía para resolver el problema del control 1. Ahora, a todo esto, hoy día tengo reunión con los demás profes. El control 1 es el 27 de junio, o el control 2 en realidad, el control 1 nunca hubo, va a haber control 2 y control 3. El control 2 va a ser el 27 de junio y las unidades que van a entrar en ese control son las unidades de cinemática y dinámica. No va a entrar trabajo y energía. ¿Ya? Eso significa que explícitamente no van a haber problemas que involucren trabajo y energía, lo cual no significa que algunos de los problemas no lo puedan resolver así. Esa es la cosa. Así que eso, jóvenes. Sí, sí, claro que estaría bueno. Si se pudiera y está bueno, no hay nada que hacer. Bueno, les agradezco la atención a los que llegaron hoy día y espero que les vaya bien mañana en su control.